¿Requiere México una nueva ley sobre el contrato de seguro? El tema sin duda es de mucha trascendencia y pues, la respuesta seguramente también va más allá de un simplista sí o no. Pero antes de comenzar con esta sesión, en nombre del periódico El Asegurador, los saludos, su servidor Genuario Rojas, muy agradecido con la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Fianzas por la oportunidad de echar a caminar hoy juntos un ciclo que sin duda resultará muy interesante. La pregunta de si requiere México una nueva ley sobre el contrato de seguro, como dije al principio, pues es muy trascendente y de ahí la importancia del ciclo de mesas redondas virtuales que ha organizado la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Fianzas, más y mejor conocida como AMEDESEF, y de cuyo consejo directivo es presidente Miguel Ángel de la Fuente. El asegurador realmente agradece mucho el caminar con ustedes, dar este primer paso con ustedes. Y en esta primera ocasión, el tema a tratar será nueva perspectiva para entender el contrato de seguro. Y como panelistas tendremos a Waldo Sobrino, dícese él, curioso e inquieto, desde Argentina, y a Miguel Ángel de la Fuente, que es el presidente de la MEDESEF, y como moderador estará Pablo Medina, presidente del capítulo Jalisco de la asociación. Así que pues para mí es un placer, un honor darles la bienvenida a esta sesión y pues ahora sí que adelante y que todo salga como esperan y mejor. Muchísimas gracias, Januario. Buenas noches a todos. Quiero iniciar agradeciendo desde luego la enorme colaboración y ayuda que nos proporciona el asegurador, que siempre está al pendiente de nuestras actividades como Asociación Mexicana de Derechos, Seguros y Fianzas, capítulo mexicano de SILA, de los que tenemos grandes amigos aquí con nosotros, y el impulso continuo que le da Genuario y César Rojas a través de la aseguradora al contrato de seguro y a las instituciones de seguros. Muchas gracias por eso. A todos, muy bienvenidos. La verdad es que es un enorme placer tenerlos aquí. Me toca a mí hoy ser el moderador y les platico rápido de qué se trata. Como dijo Genuario, por iniciativa de Miguel Ángel, de Miguel de Fuente, presidente de la asociación, ha tenido desde hace, creo que un año, la inquietud de que si México requiere una nueva ley sobre el contrato seguro. Como ustedes recordarán, nuestra ley, nuestra antiquísima ley de 1935, que además se realizó con facultades extraordinarias del Ejecutivo Federal, no participando el Congreso de la Unión, que fue muy buena y muy novedosa en aquel momento, con vestigios de la ley suiza y otras situaciones, nos parece que ya ha sido rebasada con la actualidad, ¿no? Y eso es lo que plantea Miguel, si lo requerimos una nueva ley o no. Esto ha generado el que se haya organizado estas sesiones, donde hay 16 conferencias, teniendo a un expositor mexicano y a un expositor extranjero, para tocar cada uno de los temas. Hoy iniciamos con un panel de lujo, con Waldo Sobrino, a quien seguramente todos conocerán, viejo y querido amigo argentino, increíblemente contestatario, siempre inventando cosas nuevas, no muy amigo de las aseguradoras, desde luego, pero eso siempre lo ha hecho sui generis, ¿no? Y a Miguel de Fuente, nuestro presidente, abogado socio de Garrigues México, con unos impulsos brutales que le está dando al tema de la asociación en México. Perdón, nada más, antes de pasar, quisiera comentarles que va a hablar durante 20 minutos Waldo sobre la nueva perspectiva para entender al contrato de seguro. No quiero adelantar nada porque me parece que él será suficientemente claro en su exposición con las novedades que esto implica. A lo mejor nos va a faltar, no a lo mejor, nos va a faltar muchísimo tiempo
para que acabe de exponer todo, pero al menos la idea es generar dudas y de eso estoy absolutamente convencido. Me gusta pensar que esto se va a volver un ring, porque además desde que se hizo el Congreso, que hoy estaríamos en Congreso, de no haber ocurrido esta pandemia, y la idea que tuvo Miguel, que nos parece brutal, era súbete al ring, ¿no? Y era el debatir ideas, el confrontar ideas, y ya antes de que saliéramos al aire, mal había abierto la boca a Waldo cuando le dijo Miguel que él no estaba de acuerdo. Entonces esto pinta y pinta para bien. Después de Waldo hablará Miguel otros 20 minutos. La idea es que una vez terminadas estas dos exposiciones tengamos una sección de réplicas, comentarios con preguntas y respuestas. Les agradeceríamos que las preguntas y respuestas las pusieran en el apartado correspondiente, porque seré yo quien las tenga que hacer y no quisiera perderme, ¿no? Y dejar de mencionar alguna de ustedes o participaciones. Acuérdense que la idea de todo este coloquio, de estos conversatorios, es que nos den ideas de cómo está una figura en cada uno de nuestros países, porque eso nos dará una pauta y sensibilidad para saber si México está tan atrasado como creemos que está o no estamos tan fastidiados, ¿no? Y necesitamos aportaciones. Esto se trata de que sea conversatorios. Aquí no se trata de dar clases magistrales ni magisteriales, sino que sea retroalimentación. Creo que, déjenme reviso mi guión, y la idea es que de 5 para las 8 a 8:30, 8:25, podamos compartir entre todos ideas, propuestas, y que ataquen lo más que puedan a los dos expositores, explótenlos, que para eso pusieron de tiro al blanco, y adelante, la verdad es que bienvenidos. Quisiera comentarles por último que están inscritos para el día de hoy 280 personas. Esto me parece que es un número estupendo para un evento de este nivel, ¿no? Trataremos de que cada una de las pláticas sean al menos igual de buenas que las anteriores. Nos van a poner la vara altísima porque de verdad hoy empezamos con expositores de lujo. Bienvenidos Miguel y Waldo, y es todo suyo. Pues muchas gracias, Pablo. Amigos, primero, ¿quieres empezar vos, Miguel, o empiezo yo? No, por favor, Waldo, Bueno, tú. Waldo, ibas tú, Tú eres el invitado. Dale. Amigos, bueno, primero de todo, un placer. Gracias a Miguel Ángel, a Pablo, a Gemario por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y realmente vamos a tener que hablar de temas que son como diferentes. Porque la idea es hablar, si se necesita o no, una nueva ley de seguros en México, pero yo iría un poquito más arriba. Se necesita cambiar el Código Civil de México, de Argentina, del mundo. ¿Por qué? Porque la realidad es que el mundo ha cambiado de manera sustancial, total y absoluta. ¿Qué vamos a hablar nosotros muy rápidamente? De lo que está pasando en el siglo XXI en el derecho, y el futuro ya llegó. Cuando ustedes ven una película de ciencia ficción, hoy esa película de ciencia ficción es un documental de lo que ya está sucediendo. Hoy, muy rápidamente, vamos a hablar un poco de neurociencias, un poco de inteligencia artificial, un poco de smart contracts, los contratos inteligentes, y la realidad es que cada una de estas temáticas rompe por la base todo el derecho que nosotros tenemos conocido. Por tanto, lo mío no van a ser afirmaciones ni aseveraciones, al contrario, les voy a plantear dudas. Con esto de la pandemia vamos a hacer como una especie de terapia de grupo, y les voy a contar ideas que tengo, que quiero pensar, pero para que las analicemos entre todos. Lo bueno es que no hay una verdad absoluta, nunca existió y menos aún. Pero lo que voy a hacer entonces es ir de a poquito viendo algunos temas puntuales. Por ejemplo, neurociencias. ¿Qué ha determinado la ciencia hoy? Que todo lo que dicen nuestras leyes no es correcto. Imagino que la ley de México debe ser como la Argentina, basada en el derecho romano, que hablamos que el hombre es un ser racional y que todas las decisiones que toma son racionales. ¿Es verdad? La respuesta científica es no, en absoluto. Premios Nobel que tenemos hoy, como Daniel Kahneman, Richard Thaler, han ganado
esos premios por analizar lo que es hoy el derecho y lo que es hoy la economía. Entonces, la primera cuestión básica que nos han explicado es que la mayoría de las decisiones que toman las personas no son como ficticiamente dicen nuestras leyes, que son racionales, sino que son emocionales. Así, el premio Nobel Daniel Kahneman determina que las decisiones de las personas son sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 son el 90% de las decisiones que tomamos. Son rápidas, automáticas, emocionales, no pensadas. Solamente el 10% de nuestras decisiones son meditadas, analizadas, estudiadas. Entonces acá viene la primera pregunta. Mis amigos, si todo el derecho se basa en que las decisiones son racionales y la ciencia nos acredita de manera fehaciente que ello no es así, ¿podemos seguir repitiendo lo mismo que hace 2000 años? Porque es más fácil repetir lo que se viene diciendo, o deberíamos reanalizar todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar claramente? Que todo lo que nosotros hacemos, la mayoría de nuestras decisiones son emocionales, no racionales. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? A que vamos a tener que reanalizar un montón de cosas en el derecho, pero de manera total y absoluta. Por ejemplo, ¿qué vamos a analizar? En el derecho, no sé, procesal, las decisiones que toman los jueces, ¿son racionales? ¿Son objetivas? ¿Son imparciales? Y la realidad es que la neurociencia determina que las decisiones que muchas veces se toman son cuestiones que van a derivar, por ejemplo, hay un artículo interesantísimo, se llama El desayuno de los jueces. Determina que los jueces, cuando recién llegan al despacho, descansados, recién desayunados, todo bien, toman decisiones racionales excelentes. Sistema 2, meditado analítico. Con el tiempo se va consumiendo energía. El sistema 2 exige consumir energía. Y al tiempo que van tomando decisiones automáticas. Se hizo un estudio en Israel donde se determinó que jueces penales de primer nivel analizaban excarcelaciones. A las 9 de la mañana daban el 70% de las excarcelaciones. A las 12 del mediodía rechazaban casi todas. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué unas a las 9 y otras a las 12? Sencillo, a las 9 de la mañana tenían toda la parte cognitiva espectacular. A las 12 del mediodía ya estaban cansados y actuaban por sistema 1. ¿Qué significa eso? Que como no querían pensar demasiado porque ya estaban cansados, rechazaban todo. Después de almorzar, de vuelta tenían la parte cognitiva espectacular y ¿qué pasaba? Otorgaban las excarcelaciones. Con esto, ¿qué les quiero plantear? Que tenemos que reanalizar lo que está pasando. Cuestiones en el derecho penal, para que veamos cómo aplica también al derecho de seguros. La cuestión es, se determina que si nuestras decisiones no son racionales, ¿dónde queda el libre albedrío? Los penalistas lo están estudiando de una manera interesantísima. ¿Realmente hoy existe el libre albedrío o hay un determinismo absoluto? Para que ustedes vayan viendo hacia dónde apuntamos. Esto lo vamos a terminar siempre analizando ¿dónde? En el tema de los consumidores, en el tema de los asegurados. ¿Por qué? Porque desde siempre nosotros pensamos que el consumidor, el asegurado, el consumidor, es una persona que tiene una asimetría total y absoluta con las compañías de seguros. Pero todo eso que intuitivamente nosotros pensábamos, ahora está acreditado de manera científica. ¿Qué se dice, por ejemplo? Daniel Kahneman dice que nosotros utilizamos el sistema que se llama WYSIWYG, que es el acrónimo de What you see, it's all there is. Lo que usted ve es todo lo que hay. Realmente, ¿cómo tomamos decisiones los consumidores? Con la punta del iceberg. Sabemos un par de cositas y con eso tomamos decisiones. Pero la realidad es que no decidimos racionalmente, sino emotivamente. Ahora vamos a ver un poquito con el tema cuando lleguemos a ver la cuestión del neuromarketing. ¿Y esto con qué lo relacionamos íntimamente? Con algo que todos ustedes saben, pero que en los libros de derecho no se dice. Los contratos no se leen. ¿Cómo? Todos los libros de derecho dicen que la persona tiene que leer los contratos. Y les hago una pregunta íntima, amigos. ¿Quién de ustedes ha leído, entendido, estudiado y recordado el contrato de telefonía celular, el de internet, el de medicina de paga, el de LinkedIn? Es más, para entrar a Zoom, ustedes dijeron, estoy de acuerdo con los términos y condiciones de Zoom.
mis amigos, si yo les pregunto a ustedes qué dicen los términos y condiciones de Zoom, yo ni lo leí, pero me imagino que esto, si se graba, Zoom el día de mañana va a decir, esto derecho de autor me pertenece a Zoom. Si ustedes se fijan, Facebook, muchos de ustedes deben tener, Facebook decía en el contrato que las imágenes y fotos que ustedes proponen en Facebook pertenecen de manera exclusiva y perpetua a Facebook, incluso después de su muerte. Y ustedes eso dijeron que sí, al igual que dije yo. Entonces, lo que quiero apuntar es, mis amigos, ¿esto que estamos haciendo realmente es correcto? Y si los contratos no se leen, la pregunta es, ¿puede haber culpa del asegurado por no leer el contrato cuando nadie en el mundo lo lee? Ahora, estas no son pautas que se me ocurren a mí desde Buenos Aires. No, no. Estos son estudios científicos acreditados con miles de ejemplos donde claramente se determina que nadie lee los contratos. Pero no es el consumidor de México únicamente que no lo lee. No es el consumidor de Argentina. Ningún consumidor del mundo. Es más, hay una autora yankee, Rudding, buenísima, que recuerda una cita, una conferencia de Richard Posner. Richard Posner es la persona más citada en América por el tema de análisis económico del derecho. ¿Y qué dijo en una conferencia Richard Posner, padre del análisis económico del derecho? Él confesó en esa conferencia, ninguno de los contratos de consumo que yo suscribí lo he leído previamente. Entonces acá viene la gran pregunta. Y entonces, mis amigos, lo que diga el texto de la póliza, ¿va a ser palabra santa? ¿Va a ser como un texto bíblico que no se puede modificar? ¿O realmente lo que diga allí tendríamos que llegar a analizarlo? Y eso lo tenemos que ver con mucha precisión. ¿Por qué? Porque allí la compañía de seguros debe tener muy presente que nosotros eso no lo vamos a leer. ¿Qué se está haciendo en los países desarrollados? Se dice, señores, el deber de información lo tiene que cumplir la compañía de seguros y el productor o corredor de seguros. Pero, deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia son los tres pilares de deberes que tiene que cumplir frente al asegurado. Ahora, la pregunta a ustedes me va a decir, pero si el contrato no se lee, entonces, ¿qué me va a informar usted a mí? La realidad es que lo que se está haciendo en los países desarrollados es lo que se llama warning box o alerta asegurado. En una o dos carillas, no más que eso, se ponen aquellas cuestiones trascendentes y fundamentales. ¿Basadas en qué? En las expectativas razonables del asegurado. Y ustedes van a preguntar, pero ¿y cómo sabe la compañía de seguros cuáles son las expectativas razonables del asegurado? Muy sencillo. Y ahora vamos a ver el tema inteligencia artificial. Por Big Data y Data Mining, las compañías de seguros, por algoritmos, saben cuáles son los siniestros que más se rechazan. Entonces, ¿qué tiene que ser el deber de información? Una manera de achatar las expectativas de aquello que cree el asegurado que tiene como cobertura cuando en realidad no lo tiene. Entonces, de esa manera, lo que se va a lograr es que justamente se traten de satisfacer esas expectativas razonables. ¿Por qué? Porque la realidad, ¿cuál es? El común de la gente no lee los contratos. Es más, no vamos a tener tiempo hoy nosotros para hablar, pero yo creo que es una equivocación grande hablar de contrato de consumo. Amigo, el contrato de consumo no existe. ¿Cómo no existe? Si nosotros hablamos de contrato de consumo es la especie y el contrato es el género. Muy bien. ¿Cuáles son los pilares del contrato? 1, consentimiento. 2, autonomía de la voluntad. 3, obligatoriedad. Y 4, efectos relativos a los contratos. Pues bien, en los contratos de consumo, llamados contratos de consumo, casi ninguna de estas 4 características se aplica. Por eso nosotros hablamos de lo que se denomina vínculos de consumo. ¿Y qué son los vínculos de consumo? Otro mundo totalmente distinto, donde tenemos que partir de la base que no es correcto lo que nos decían los romanos hace 2000 años, que era una cuestión racional, que había consentimiento, autonomía de la voluntad. No, señores, hoy los contratos en el mundo se manejan por las expectativas razonables, es decir, aquello que cree el asegurado que va a tener como cobertura. ¿Y esto lo vinculamos con qué? Con el neuromarketing. ¿Qué hacen las neurociencias? Las neurociencias estudian el cerebro y cómo tomamos las decisiones. Muy bien.
¿El neuromarketing a dónde apunta? Sencillo, el neuromarketing apunta al cerebro de la persona. Pero recuerden ustedes que el cerebro de la persona tiene el neocórtex, que es la parte racional, la segunda es la límbica, que es la emotiva, y la tercera que es la reptiliana, que es tan solo para supervivencia. El neuromarketing de las compañías de seguros y de las corporaciones en general apuntan a la parte límbica, a la parte emocional. Y entonces mi pregunta es, si sabemos que las personas no razonan en la mayoría de los casos, y a su vez el marketing de las compañías de seguros apunta a la parte emocional, cuando haya que ejecutar el contrato, cuando haya un siniestro, ¿vamos a tener que ir a la parte racional que nadie tuvo en cuenta? ¿O habría que acudir a la parte emotiva, emocional? Fíjense ustedes, ¿cómo se utiliza el neuromarketing? Acuden, por ejemplo, al odotipo. ¿Qué es el odotipo? Los olores. Ustedes cuando entran a un Burger King van a sentir un olor a carne que a la parrilla riquísimo. Señores, lamento informarles que eso es falso. Eso es un spray que echan a propósito para que llegue a nuestra parte emotiva la carne. Cuando entras a Starbucks, ¿qué sentís? Un olor a café recién molido. ¿Es verdad? No, son odotipos. También lo hacen. Esto viene ya desde la época de Rolls Royce. Cuando te venden un Rolls Royce, para que se siente el olor a cuero, te echa un spray para que tenga olor a cuero. ¿Eso qué significa, mis amigos? Que no se apunta a la parte racional, apunta a la parte emocional que tenemos todo. Y eso que nosotros intuíamos, ahora ya está acreditado por la ciencia. La pregunta es, señores, nos han cambiado la base de todo lo que nosotros veníamos diciendo y está acreditado científicamente que lo que decíamos nosotros eran ficciones legales. Mi pregunta es, si tenemos la certeza que lo nuestro eran ficciones legales falsas, la pregunta es, ¿vamos a seguir aplicando eso para el futuro? Y hablo de la ley de seguros, hablo del Código Civil, hablo de la normativa en general. Y esto lo vamos a relacionar ¿con qué? Con el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tema que es importantísimo. ¿Por qué? Hoy se maneja todo por algoritmos. ¿Qué son algoritmos? Son procesos para llegar a resultados determinados. Los algoritmos ya venían desde siempre con las computadoras, pero ahora tenemos algoritmos inteligentes. ¿Qué son los algoritmos inteligentes? Son esos propios algoritmos que ya son autónomos y se caracterizan por el autoaprendizaje. Y usted va a decir, pero ¿y qué relación tiene esto con el tema de los seguros? Muchísimo. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener que empezar a utilizar nuevos conceptos como el Big Data, Data Mining, Internet of Things. ¿Qué es el Big Data? Toda la información que está en la nube. Entonces, el día de mañana, el doctor Pablo Medina va a querer escribir la historia de su vida. Se va a acordar algunas cosas y otras no. ¿Dónde va a poder pedir su propia información? A las compañías de seguros. Las compañías de seguros tienen más información de nosotros que la que nosotros conocemos. Pero no solo eso, ya está en el Big Data. Después viene el Data Mining. El Data Mining es el filtrado de esa información para llegar al caso concreto. Entonces, acá es donde ya empezamos a ver dónde estamos parados nosotros. ¿Por qué? Porque ya las compañías de seguros conocen de nosotros muchísimas más cosas de lo que nosotros sabemos. Y esto después vamos a ver si tenemos un par de segunditos para ver cómo aplican la reticencia, en la grabación del riesgo, en la notificación del siniestro, si la compañía lo está sabiendo en tiempo real. Internet of Things, otra cosa, hablamos rápido porque tenemos un poquito de tiempo. Internet of Things, ¿qué son? Todos aquellos dispositivos conectados a Internet que tenemos. Vos tenés la cámara de vigilancia de tu casa, la alarma, tu propio reloj de salud. Mis amigos, esa información, ¿quién la tiene? Adivinen, Big Data. Y de ese Big Data, ¿quién la obtiene? La compañía de seguros. Entonces la pregunta es, ¿y eso cómo se va a aplicar en las cuestiones que tenemos nosotros hoy en día? La mayoría de los datos que nosotros tenemos que darle a la compañía de seguros, ellos ya lo saben. Y más aún, con los algoritmos inteligentes, ellos ya tienen lo que se denomina la predicción de conductas futuras. Si bien no es nuestro tema, en Estados Unidos hay un sistema que se llama COMPAS, que indica la presunción de volver a cometer delitos de reincidencia de los presos que van a sacar. Fíjense ustedes cómo nos lleva la inteligencia artificial. Para los últimos minutos que me quedan, quiero hacer un pequeño
toquecito con lo que se llama contratos inteligentes o smart contracts, que parece que va a ser la estrella del futuro. Señores, los contratos inteligentes no son contratos y no son inteligentes. ¿Por qué? ¿Qué es un smart contract? Hay un ejemplo muy conocido que era FISI, que era en el retraso de los vuelos. Vos ibas a tomar un vuelo y si se retrasaba el vuelo, automáticamente, sin necesidad que vos hagas la denuncia, el sistema por un algoritmo te pagaba vos en tu cuenta. Señores, eso no es un contrato, es un proceso informático autoejecutable. Y de inteligente no tiene nada porque no hay inteligencia artificial. Es más, se lo llama dumb contracts, contratos tontos, porque son sistemas if-then, o blanco o negro, son sistemas binarios. Ahora, ¿cuál es el problema? Si eso lo llevamos a los seguros, mi pregunta es, amigos, si normalmente con las pólizas que tenemos hoy en soporte papel la gente no las lee, cuando lleguemos a estos contratos inteligentes, que está todo con algoritmos y con códigos de lenguaje computacional que nosotros no conocemos, ¿cómo vamos a tener ese deber de información? Es más, acá se va a producir una idea que ya se dice, que dice code is law. ¿Qué significa esto? Que el código cibernético es como la ley. Y tengan presente ustedes, que lo tiro como idea para que lo vayamos pensando, que es lo que se viene ahora. Estos contratos inteligentes se caracterizan por una cosa. ¿Cuál es? No hay participación humana. Y encima estos contratos se meten en la blockchain, de manera que son absolutamente inmodificables. Entonces, fíjense, no sé cómo será en México, pero en Argentina la situación del consumidor de seguros es malísima, horrible y de una simetría absoluta. Si encima a esto le aplicamos este tipo de contratos inteligentes, la realidad es que la situación va a ser muy desastrosa. Para ir cerrando, tan solo para que lo dejemos para pensarlo, ¿en qué se puede aplicar la inteligencia artificial? Uno, para ver las expectativas razonables. Habida cuenta que por el data mining la compañía de seguros va a saber más de nosotros que nosotros mismos. Dos, por el tema de reticencia. Si vos tenés un seguro de salud, la compañía de seguros va a saber más de la salud que vos mismo. Tres, por la grabación del riesgo, dado que ellos lo van a ver en tiempo real por Internet of Things, porque está todo conectado a Internet. Cuatro, denuncias de siniestros. Ellos, los siniestros, los van a ver en tiempo real. Habida cuenta que vos en tu auto tenés una computadora, cuando hay un choque, inmediatamente se entera la compañía de seguros. Y si hay un incendio, lo van a estar viendo en tiempo real. Entonces, para ir cerrando y para cumplir con los 20 minutos, lo único que les quiero plantear son dudas. No tengo certezas. Pero esto se los quería comentar, ¿por qué? Porque no podemos seguir con las normas que están vigentes hace 2000 años, que todo es racional, que nosotros leemos los contratos, y si encima a eso le sumamos todo lo referido a inteligencia artificial, data mining, big data y contratos inteligentes, lo que vamos a tener que hacer es parar la pelota, como decimos en Argentina, y empezar a analizar todo lo que está sucediendo. No podemos repetir lo que nos enseñaron hace 2000 años. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lo que nos enseñaron a nosotros en la universidad es el derecho en blanco y negro. Hoy tenemos derecho en colores y tridimensional. Por tanto, sería inconveniente pensar normativas del futuro sin tener en cuenta lo que ya está pasando. Porque recordemos, todo esto que les estoy diciendo no es ya una película de ciencia ficción que alguna vez va a pasar. Ya está sucediendo. Antes de estar en esta charla, y ya cuando termino, estoy haciendo un posgrado de inteligencia artificial. Hoy tuvimos a un ingeniero cibernético del MIT y de Harvard que nos estaba explicando cómo está actuando la inteligencia artificial, que va a ser casi igual a la humana y en algunos casos nos va a reemplazar. Por tanto, si vamos a hacer alguna ley de seguros, código civil o lo que fuere, sugiero, propongo que tengamos en vista todo esto, porque, mis amigos, el futuro ya llegó. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Waldo. Como se darán cuenta, lo que propone Waldo es una revolución, ¿no? Una revolución en donde nuestro querido y nunca bien ponderado pacta sunt servanda se iría al caño. Me parece que lo que plantea Waldo es algo
muy ad hoc a lo que, a esta idea de si se necesita una nueva ley o no. Creo que, como bien dice Waldo, el tema de que si la hizo el contrato seguro es lo de menos. ¿Dónde queda el Código Civil? ¿No? Pero veamos qué propone Miguel al respecto. Te escuchamos, Miguel. Muchísimas gracias, Pablo. Y Waldo, me sentí por 20 minutos, me sentí en la película de Fight Club otra vez, ¿no? O sea, el mundo se cae a pedazos, ¿no? Y no podemos hacer nada al respecto. Entonces, o sea, me parece interesante muchas de las ideas que comentas y efectivamente, o sea, estamos viendo una revolución en muchos de los temas, ¿no? Estamos viendo cómo está cambiando la percepción de la gente, la forma en la que se hace marketing, la manera en la que presentamos los productos, la manera en cómo se desarrollan los canales de comercialización, las necesidades propias, las nuevas necesidades que la gente requiere en estos tiempos. Y obviamente para mí, digo, yo a veces me siento en un relativismo cuando te escucho hablar, porque obviamente de alguna parte tenemos que tener un sustento en algo y para mí, obviamente, no todas las decisiones son racionales, pero y en su mayoría no lo son, pero tienes que partir de un supuesto donde puedas al menos normar la conducta, ¿no? Muchas de este tipo de cuestiones, pues sí, atañen más a un ámbito más subjetivo de la persona, ¿no? Probablemente yo también trato de ser un poco disruptivo, pero creo que ahora sí me superaste. Yo me sentía millennial y creo que ahora el millennial eres tú con estas ideas. Pero, a ver, en mi caso, yo lo que creo es, tenemos que partir de una base, ¿no? O sea, una base de entender la realidad hoy en día, efectivamente, pero también de cómo traducirla a nuestro sistema jurídico, ¿no? Porque prácticamente tendríamos un supuesto donde no podríamos tener un sistema jurídico. Es más, los abogados nos deberíamos dedicar ya a otra cosa. Richard Susskind, un autor que me gusta mucho, pues decía que los abogados del futuro vamos a ser o seremos o programadores con conocimientos de abogacía, de derecho, o seremos abogados con conocimientos, digamos, de programación y de computación. La realidad es que yo quiero centrarme en el punto donde los abogados tenemos que ser mucho más tecnológicos y encontrarnos con ideas más tecnológicas, ¿no? Y entender estas nuevas realidades. Pero para mí, yo partiendo de la base, asumiendo que tenemos que tener un sustento, unos pilares básicos, yo lo que diría es, a ver, primero hay que entender los riesgos, los nuevos riesgos que se han generado. Digo, por nada más dar un ejemplo, hoy en día es Starbucks, ¿no? Hace unos años, Starbucks le pasó algo muy curioso. En Londres, en el Museo de Historia Natural, se puso una pantalla gigante donde la gente podía poner un hashtag y decir, y bueno, expresar un poco el sentimiento navideño, ¿no? A una persona se le ocurrió, un adolescente se le ocurrió tomar una foto, la compartió con los amigos y les dijo, mira, está este aparato, podemos mandar algunos tweets y probablemente pues, aparezca, ¿no? Entonces hizo el intento y resultó que sí apareció su tweet. Curiosamente, la avalancha de tweets que llevaron, de ese tweet, llevaron a mucha gente a mandar estos tweets digamos, a esta pantalla. Aparecían, había un motor, digamos, que hacía un filtro de toda la información y alguien ahí que es incontrolable este tema, cada quien tiene una postura, una visión diferente de las cosas, se le ocurrió poner Starbucks, por favor, paga tus impuestos. Y derivado de eso, prácticamente este motor que calibraba la información, prácticamente dejó de funcionar y entonces se volvió un mecanismo, un método para efectivamente generar este daño reputacional a Starbucks, a tal grado que 2 días después decidieron apagarlo, pero el daño ya estaba hecho, ¿no? O sea, la gente asoció el daño que, digamos, la falta o el impago de impuestos a Starbucks y este tipo de estructuras, digamos, de evasión fiscal directamente hacia Starbucks. Obviamente, este es un caso, como muchos de los que vemos,
que los riesgos, o sea, los riesgos se plantean en situaciones totalmente diferentes y plantean una nueva forma de ver el riesgo. Y para mí ese es un tema muy importante, es realmente cuando hacíamos una ley o teníamos una ley, digamos, o la ley que tenemos actualmente tenía esa idea digamos, de que era un riesgo, ¿realmente ese riesgo ha cambiado? Y mi respuesta para eso es que sí, efectivamente ha cambiado. Entonces, una de las cosas que se tiene que entender es el concepto de riesgo, básicamente, ¿no? Es cómo entendemos hoy en día el riesgo y en dónde se puede presentar. Los riesgos que ayer pensábamos que eran los que debías o se podían asegurar, prácticamente hoy en día son riesgos que efectivamente aseguran, pero hay nuevos riesgos que generan una serie de problemas. Es más, estamos viviendo ahorita un riesgo que nadie esperó o nadie pensó que nos iba a tocar, y ese es obviamente el riesgo de esta pandemia, ¿no? Entonces, parte del tema importante a nivel del riesgo es entender el concepto de riesgo, cómo es ese riesgo y si ese riesgo ha cambiado y si estamos preparados para entender ese riesgo. Ese es el primer elemento que creo que es importante. El segundo elemento importante para entender al contrato de seguro hoy en día es obviamente los diferentes medios o las capacidades que hoy en día tenemos para hacer negocios o para acordar o celebrar acuerdos, ¿no? Ese es un tema importante. ¿A qué me refiero? Es decir, un contrato de seguro no es otra cosa más que un acuerdo respecto a un intangible. Es, yo me comprometo a hacer algo en función de la consecuencia de que suceda algo o no. Entonces, al plantearnos esta situación, no es un bien que pueda ser tangible. ¿Cómo transmitimos esto? ¿Cómo lo hacemos del conocimiento de las personas? Y cómo esas personas pueden interactuar y funcionar en un sistema, ¿no? El primer punto que veo que es importante es obviamente lo que comentabas digamos, de los megadatos. Es importante entender que hoy prácticamente una parte, yo no creo que la totalidad, es una parte de esos datos efectivamente ya residen en las aseguradoras y probablemente tengan una visión mucho más clara de los riesgos que corre un asegurado que el propio asegurado. Efectivamente, y en muchos casos es así. Pero bueno, ha surgido y surge, es una industria de uso de datos y de análisis y demás, que no necesariamente está enfocado en una aseguradora, sino hay muchos jugadores alrededor de esto. Y tan es así, digo, no sé si, digo, esto lo quería comentar porque ayer me topé con que hay un borrador de una nueva ley que se llama Ley Federal en México. Esta es una ley que está tocándose ahorita en el Congreso. Bueno, se presentó esta iniciativa que es la Ley Federal de Economía Datificada y Entorno Digital. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que sí hay una mezcla interesante en el punto de que hay un manejo de la información y de cómo esa información se va integrando. La información individual de una sola persona probablemente no es un activo valioso, o es valioso en función de que la puedes homologar, de que la puedes clasificar, de que la puedas entender y que puedas de alguna manera perfilar a tus clientes o perfilar a los asegurados. Entonces, obviamente el control de los datos, de la información, ahora se ha segregado. Probablemente, digamos, el control lo tienen en su mayoría las aseguradoras o por lo menos los participantes del mercado de uso de datos y de megadatos y demás. Pero lo que también hay que entender es que esto se tiene que ver reflejado en algunos cambios probablemente de la ley. ¿A qué me refiero? Pues probablemente al concepto de buena fe, ¿no? El tema de buena fe, pues sabemos que tenemos 3 puntos medulares en donde la buena fe existe. Al momento de la suscripción, durante la vida del seguro y probablemente y el siniestro, ¿no? La reclamación. Pero toda esa información, todo eso que se genera, toda esa información que reciba la aseguradora, pues realmente el concepto de buena fe ya no va a tener ese entendimiento como antes, ¿no? Es decir, que era una medida de protección de la aseguradora en el sentido de que la información que te tenían que aportar para entender el riesgo que estabas corriendo, pues hoy en día esa información probablemente ya la tiene, ¿no? La tiene a través del uso del Internet de las cosas, digamos, de la información que se va generando de anteriores reclamaciones o de la misma información que se intercambian los jugadores del mercado hoy de datos, ¿no? O sea,
todos estos, digamos, intermediarios que fungen no solamente para las aseguradoras, sino lo tienes en el mercado digamos, en las plataformas de internet, lo tienes en Netflix, lo tienes en todo lo que esté interconectado, ¿no? Entonces, es algo que es una realidad que tenemos que entender y que tenemos que de alguna manera ver cómo la podemos transformar para mejorar o para hacer mucho más equilibrada y certera digamos, el contrato de seguro. Entonces, ese es un tema que para mí me parece importantísimo. El otro tema es el medio que utilizamos para el contrato de seguro y para entender los términos del contrato. Yo no puedo entender, y de la formación un poco de abogado, yo sé que tú también, digo, obviamente tú eres abogado también, Waldo, pero ahí hay una parte interesante, es los contratos se tienen que leer, o sea, los contratos, efectivamente, de algo nos tenemos que soportar para entender cómo regular la interacción entre las partes. Entonces, efectivamente, los contratos de seguro son contratos que no se entienden hoy en día, que no podemos, muchas veces los especialistas en seguros ni siquiera entendemos cómo se forman esos contratos, ¿no? Tenemos las pólizas y después los certificados y después tenemos el anexo, el endoso y después las condiciones generales. A ver, la realidad es que hay un concepto que a mí me parece que es importantísimo, es los sistemas funcionan mejor siendo no complejos, o sea, es la simplicidad de los sistemas. Si nosotros queremos que la gente lea, que probablemente no lo va a hacer porque es de naturaleza humana, simplemente lo que sí creo es que tiene que poder consultar las bases y tienen que ser bases claras y legibles para todo el mundo. Entonces, partiendo de ese supuesto, lo que sí creo que es importante es necesitamos quitarle complejidad a este sistema, es decir, los contratos tienen que ser mucho más sencillos, mucho más fáciles de leer y mucho más fáciles de entender. Hay una cuestión que me llama, la atención en la nueva ley del contrato de seguro inglesa. Hablaban de la presentación del riesgo, ¿no? La presentación razonable del riesgo. Y eso es un deber que tiene directamente el asegurado para con la aseguradora. Y una de las cosas que al final te lleva a esto es, yo te tengo que presentar en una forma entendible, legible, digamos, para una persona promedio, te tengo que presentar el riesgo. Pero tú, a la hora de tomar ese riesgo, también tienes que entender, o sea, me tienes que explicar a mí lo que entendiste del riesgo que estás asumiendo. Y eso tiene que ser en términos lisos y llanos y concisos y muy sintetizada. Entonces, creo que la idea de la presentación del riesgo de ambas partes en un contrato de seguro es importantísima y tiene que ser simplificada. Entonces, yo lo que comentaba, este es un principio que lo he estado comentando mucho, hace poco en un artículo lo mencioné. A mí me parece importante que hemos creado, en el afán de querer, de esta aversión al riesgo y de evitar que los errores se generen un daño digamos, en un sistema, y me refiero a un sistema como algo en lo que un grupo de toma de decisiones o un mecanismo tal como puede ser el seguro, que es para, digamos, un medio de transferencia de riesgo, es cómo hacer que ese contrato de seguro sea, por un lado, sencillo, fácil de entender, pero por el otro lado tampoco genere los problemas que puede llegar a generar un mal lenguaje en un contrato de seguro. Tenemos el caso, igual en Inglaterra, tenemos el caso de los famosos contratos, de contratos que se vendían, digamos, de manera indiscriminada a los asegurados y sin necesidad de que los asegurados pudieran entender claramente qué era lo que se les estaba planteando. Y obviamente esto derivó en una acción colectiva, ¿no? Pasa mucho, contratos de seguro. Yo he visto contratos de seguro donde el riesgo es improbable e inexistente, porque hay una cláusula que es, cuando la lees, una exclusión que de alguna manera te impide siquiera estar en un supuesto de cobertura. O sea, no hay una cobertura real. Entonces, la realidad es que estamos frente a un sistema que lo hemos vuelto tan complejo que yo creo que tenemos que regresar a las bases. Y eso no quiere decir, por un lado quiero decir que eso nos lleva a que el contrato de seguro tiene que ser mucho más simple, pero también tiene que entender que hay ciertos intereses alineados que han cambiado, ¿no? La información. Y por último, el último tema que quiero plantear ahora es el tema de la neutralidad tecnológica, que ese es importantísimo. La neutralidad tecnológica es cómo hacemos para desarrollar
O sea, para que la gente pueda utilizar la tecnología a su favor sin que esté condicionada o discriminada para usar una tecnología determinada. ¿Eso qué quiere decir? Si yo hoy en día quiero comunicarme con otra persona, un asegurador con una aseguradora, es que lo pueda hacer utilizando toda la tecnología posible o la tecnología existente, que no me pongan límites en el tipo de tecnología que utilice. ¿Eso qué quiere decir? Al final, si yo me quiero comunicar con la aseguradora, yo quiero informar de un riesgo, la aseguradora quiere proporcionarme información y tener un intercambio de intereses, al final lo que tenemos que hacer es, obviamente, buscar este principio de neutralidad tecnológica. Yo lo que me he topado es que muchas veces hablamos mucho del tema de la forma de los contratos de seguro. No, hay que tener las condiciones, hay que entregárselas al asegurado en papel, o necesitamos el consentimiento del asegurado en firma autógrafa, o necesitamos entregar algún tipo, digamos, de documento por escrito. Lo que es importante, creo, es buscar las alternativas para que estos campos se abran del asegurado a la aseguradora y que se permita ese intercambio. Entonces, para mí me parece que una nueva ley sería interesante en función de que entendamos el desarrollo tecnológico, que estamos hablando de un bien intangible y que ese bien intangible requiere un soporte material que no es otro que la tecnología. Y si la tecnología no está representada y está de alguna manera basada en principios básicos de no discriminación, digamos, de simetría de la información, no vamos a poder coexistir en un sistema como el que estamos viendo ahora. Tenemos que dar ese brinco, y ese brinco nada más se puede dar pues tratando de entender una ley en otros términos de como los tenemos ahora, ¿no? Caray, pues, a ver, yo quisiera antes de empezar con las preguntas, que además hay 12, y les pediría que fuéramos muy objetivos al contestar o muy concretos. Yo quisiera tomar en la palabra 3 minutos. Waldo, hablabas de una serie de situaciones que a mí me preocupan, y me preocupan como abogado litigante en materia de seguros, que a la postre también los acabaste mencionando tú, Miguel, y es este tema de las expectativas razonables o que me parece que va de la mano con la buena fe. Y tal vez aquí, aunque no quiero entrar a disertaciones, con la exquisita buena fe, ¿no? Yo cuando leo un contrato seguro en México que habla de expectativas razonables, o de cualquier palabra que diga, o cualquier concepto que diga razonable, ya me parece peligrosísimo. Me parece peligrosísimo porque la gente, al menos en México, y no quiero generalizar, entonces mucha gente en México no actúa razonablemente, ¿no? Entonces, cuando en un contrato, el que sea, y si lo pones a uno de seguro, pides que la gente tenga una expectativa razonable, pues una cosa es la expectativa razonable cuando se eleva el contrato y otra cuando tiene un siniestro. Y me parece que amarrar ambos puntos siempre se vuelve complejo. Yo recuerdo, y tú seguramente, Miguel, también, que cuando dimos la plática en Lima, alguien, creo que fue Juan Camilo, nos hacía una aseveración que me parece que le estaba parafraseando a Waldo, ¿no? Que él tenía derecho a no leer los contratos. Vamos, si lo he tenido enfrente, me le aviento a la yugular, ¿no? Lo hice desde el podio porque me parecía verdaderamente absurdo. Y si, Juan Camilo, estás aquí, sabiendo que estás en Suiza, que los horarios no te son fáciles, pero me sigue haciendo muchísimo ruido, ¿no? Tengo derecho a no leer el contrato, pues entonces no tienes derecho a decir que porque no lo leíste no te obliga. O sea, ese concepto seguramente tiene influencia en mis 56 años. A lo mejor a un millennial le parece mucho más sensato. Y por último, un tema que me parece que siempre me ha hecho mucho ruido, y no me van a dejar mentir aquí todos los ponentes, y mucho menos Waldo y Miguel, es que una cosa es lo que creemos que dice cuando creemos que sabemos algo de seguros, no sé si me expliqué, ¿no? Los que sabemos algo de seguros leemos y creemos que sabemos lo que dice. LUC, que siempre lo pongo de ejemplo, límite único combinado. GUA, gasto usual y acostumbrado.
Y podemos hablar de cualquier cantidad de conceptos que los contratos no lo dicen, ¿no? Y entonces queremos interpretar conceptos que creemos que sabemos qué son, y cuando tú hablabas, Miguel, de que van cambiando los conceptos y que a lo mejor el riesgo ya no es lo que se esperaba, hombre, si hoy con los conceptos que no son conocidos no estamos de acuerdo, pues imagínate con los que son desconocidos. Y si lo planteas a una expectativa razonable ¿para quién? ¿Para el que pagó o para el que quiere cobrar? En fin, me parece que es toda una aventura la que nos estamos metiendo. No sé si le quieren que les lea a cada uno las preguntas que se han hecho. ¿Sí? Venga, Waldo. Empieza Carlos Ver, nuestro querido amigo peruano, que te pregunta que si el contrato de seguro es un contrato de consumo. En rigor, para la teoría normal, tradicional, podría ser un contrato de consumo. Yo creo que no existe la categoría de contrato de consumo, sino que es vínculo de consumo, porque si hablamos de contrato de consumo, directa o indirectamente, estamos llegando de una manera u otra a consentimiento, autonomía de la voluntad, efectos relativos a los contratos, cuando el contrato de consumo no tiene ninguno de esos, por eso tendría que ser un vínculo de consumo. ¿Por qué? Porque de esta manera, en los seguros de responsabilidad civil, la víctima tendría una posibilidad de reclamar directamente contra la compañía de seguros. Entonces, para mí, en la doctrina tradicional sería un contrato de consumo. En mi pauta sería un vínculo de consumo. Pero aclaro lo siguiente, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en estos últimos años ha tenido el privilegio de dictar las sentencias más horribles que se puedan pensar respecto al tema de seguros. Es más, en el fallo Flores y en el fallo Evangelista, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el contrato de seguro hecho por un consumidor es un contrato paritario. Me da vergüenza ajena decirlo. Pero ¿eso qué es lo que sucede? Justamente es el efecto no querido de llamarlo contrato de consumo. Porque siendo contrato de consumo de una manera u otra terminas hablando del contrato y del contrato paritario. Que el contrato paritario, el único que lo conoce es Nassim Taleb. Es un cisne negro. Yo no sé cómo será México, pero en Argentina nunca nadie ha visto un contrato paritario de seguros. Ni siquiera el de las grandes empresas. ¿Dónde vieron ustedes una gran empresa que redacte las cláusulas importantes de un contrato de consumo? Ninguna empresa asegurada. Entonces, ni siquiera las grandes empresas tienen un contrato paritario. Imagínate los consumidores. Es más, hay esta doctrina yankee, Radin, es buenísima. Ella los contratos de consumo los llama rolling contracts. ¿Por qué? Dice, pagás ahora y el texto te llega un mes después. Pregunta, ¿dónde está el acuerdo de voluntad? ¿Qué consentimiento si yo ni siquiera vi el texto? Y ni hablar de los contratos hechos por internet. Vos cliqueás, I agree. Estoy de acuerdo. ¿De acuerdo con qué si no he visto el texto? ¿Se entiende? Cuando, sí, yo quería comentar algo que ahorita decías. A mí me parece que es algo muy importante. Nosotros tenemos esta distinción del contrato de adhesión y no adhesión. Pero efectivamente, yo he visto, yo sí he llegado a ver asegurados que tienen unos departamentos legales y departamentos de suscripción de riesgos y demás, muy sofisticados, probablemente más sofisticados que muchas aseguradoras. O sea, la realidad es que hay gente que sí conoce y hoy en día tenemos, o sea, el concepto de administración del riesgo, cómo hacerlo, y que no solo implica seguros, implica más cosas, más productos financieros y sistemas muy particulares, pero la realidad es que al final creo que sí debe de haber una distinción importante, y estoy de acuerdo contigo, entre los contratos de consumo, y que yo los entiendo, los contratos de adhesión a los que te adhieres a esas condiciones que tú no impones, y hay otras que sí. Y el tema importante es cuánto, o sea, la parte técnica actuarial que hay detrás de un contrato de seguro, cómo determinas la prima. O sea, es algo que también tenemos que entender que no necesariamente, o sea, puede ser paritario, ¿no? A ver, yo comparto contigo y hay una diferencia muy importante entre México y Argentina,
México es 30 veces más grande que Argentina. Eso es así. Nosotros, grandes empresas que tengan una gerencia de risk management, casi no hay. ¿Ok? Y no sé si ustedes tendrán empresas, de esas que tendrán 30, 50 empresas que tienen eso. ¿Y cuántos asegurados tienen en México? Pero yo no quiero defender a la gran empresa que se defienda sola. Es otro tema aparte. Yo sí me quiero guiar por el común de la gente. A ver, los contratos no se leen, pero no sé cómo será en México. Acá las pólizas no vienen numeradas las páginas, vienen por kilo. Acá tenés 37 kilos de póliza. Hermano, ¿quién va a leer eso? ¿Entendés? Y te dicen la suma agregada, la suma sobre es en el agregado anual. Yo no sé qué entenderá en México por agregado anual, pero acá la gente dice día de sol, pan caliente. ¿Qué es agregado anual? No existe la menor manera de entenderlo. Pero vamos por más. Me dicen, no, habría que hacer las pólizas más claras. Muchachos, el seguro tiene 500 años. En 500 años no han logrado hacer una póliza clara, sencilla y simple. ¿La culpa de quién es? ¿De la compañía de seguro o del consumidor? El pobre consumidor no tiene ni idea de nada. Es más, en Argentina, para que ustedes vean que es un país, hay 4 clases de países. Hay países desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Y en Argentina lo insólito es normal. Acá, por ejemplo, está legalizada la estafa. El artículo 12 de la ley de seguros dice lo siguiente: si vos sos un asegurado y vas a la compañía de seguros, decís, quiero esto, esto y esto. Viene el presidente de la compañía, te da un beso con un abrazo ante 5 notarios y te firman por video. ¿Vos qué suponés? ¿Que te van a dar eso? No. En Argentina la ley dice que la compañía de seguros puede cambiar de manera secreta y unilateral todo lo acordado contigo sin necesidad de advertírtelo. Lo único que tiene que hacer es ponértelo por escrito en los 37 kilos de póliza. Entonces, una vez que vos recibís la póliza, si no te diste cuenta dentro de los 30 días, ¡surprise!, has aceptado todas las modificaciones que te hizo la ley. Entonces, cuando Pablo habla de la buena fe, yo estoy de acuerdo que tendría que haber una buena fe, pero en muchas compañías de seguros, la buena fe en Argentina y seguros es un oxímoron. Buena fe y seguros, si te pueden modificar lo que has pactado y ni siquiera te lo dicen, ¿dónde está el deber de información? ¿Dónde está la buena fe? ¿Se entiende mi problema? Es decir, como diría Serrat, entre ellos y yo hay algo personal, porque no puede ser que las compañías de seguros dicen la buena fe es lo más grande del mundo y después te cambian todo y ni siquiera te lo avisan. Te tiro otra. Waldo, en México no llega a ser tan dramática la situación y es curioso porque estoy ahorita leyendo y además me estoy imaginando otra vez a Carlos Ver brincoteando, tratando de hacerse, gritarte diciendo que es falso que hay contratos de seguros de adhesión. En esta ocasión ni siquiera te voy a dejar contestar. Yo estoy en absoluto desacuerdo con Carlos. Yo creo que claro que hay contratos de adhesión y creo que los contratos de seguro casi por antonomasia son contratos de adhesión. Que habrá contratos de seguros que no sean de adhesión, también es el caso. Pero por favor, la realidad es que a menos que seas un gran asegurado o contratante, no tienes derecho ni siquiera de cambiar, ya no digo las condiciones, sino el deducible y la suma asegurada. Pero en fin, yo quisiera seguir adelante con las preguntas porque si no, no nos va a dar tiempo. Te hago una pequeña acotación hablando de lo que vos decís. Venga. En los contratos de adhesión también se llama contratos formulario. Y eso lo dijo un doctrinario francés en el año 87. Habló del contrato formulario. ¿Cuándo habló? ¿En 1987? No. 1787. Emerigón ya hablaba de contrato formulario antes de la Revolución Francesa, mis amigos. ¿Se entiende? Sí, perdón. Venga. Ana Sofía Vázquez te pregunta, Waldo, ¿qué no una alerta de expectativa razonable si se suscribe y está de acuerdo con la misma es igual a un contrato? ¿No sería mejor sugerir términos claros en el contrato sobre la cobertura y cláusulas naturales previstas en la ley sobre términos que no se reconozcan? Sin ninguna duda. A ver, todos estamos de acuerdo del famoso deber ser. Ahora, yo no conozco las pólizas de México, pero mi pregunta es, che, ¿son claras, sencillas, entendibles las pólizas de México? Las de Argentina, seguro que no. Es más, te voy a contar una anécdota. En Argentina,
siempre impacto en las conferencias preguntando a la gente, ¿hay alguien que tenga seguro de robo del automotor? Y todo el mundo levanta la mano. Digo, señores, el robo del automotor no existe en Argentina. ¿Cómo que no? Si dice eso. No, no, no. En Argentina no existe la cobertura de robo automotor. La cobertura que hay en Argentina es de no aparición del automotor después de robado, que es otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque vos tenés un seguro de auto que te cubre responsabilidad civil, robo, incendio, y no te cubre los daños a tu propio automotor. Una vez que te lo robaron, después si aparece a los 3 meses, te llama la compañía de seguros, tengo buenas noticias, ha aparecido su auto. Quedó solamente la puerta, el cenicero y la antenita, nada más. Pero alegría, apareció su auto. Pero ¿y qué pasa? Está todo roto. Y te dicen, res crescit et perit domino. ¿Entendés? Entonces, si a vos te dicen que te cubre el robo del auto, el robo es un delito instantáneo. Desde que me lo robaron, ya está. Pero ¿qué pasa en Argentina? Es lo que se denomina el traslado del riesgo al consumidor. Como los ladrones de Argentina no cuidan mucho el auto, te lo chocan, te lo funden, te lo balean todo, ¿qué dice la compañía? Lo soporta el asegurado. Pregunta, la expectativa razonable del asegurado, por más que la póliza en la letra chica te diga, yo te voy a cubrir únicamente una vez que no aparezca el auto, pero si el título dice robo del automotor, ¿cuál puede ser la expectativa del asegurado? Bueno, pero una cuestión ahí que me parece interesante, Waldo. O sea, a ver, probablemente también estás basándote, o sea, hay que entender que también está el principio indemnizatorio del seguro. O sea, si tú recuperas ese vehículo, no tienes, o sea, puedes tener otro tipo de daños, estoy de acuerdo. A lo mejor un daño al vehículo, a lo mejor que aparece en la mitad, estoy totalmente de acuerdo. Tienes un problema, pero si el vehículo aparece en su integridad, pues sí, tendrás daños de traslado, digamos, por la pérdida de, no sé, por el traslado, por los días que te dejaron sin coche. O sea, efectivamente hay daños, pero no necesariamente son los daños, o sea, no son daños derivados del robo como tal. Es decir, probablemente es de la inutilización del vehículo, pero a lo que voy es que esa es parte también de la idea. ¿Dónde dejamos el principio indemnizatorio, no? Pero la pregunta es, yo no sé cómo será en México, supongo que el robo es un delito instantáneo. En Argentina es un delito instantáneo. Si a mí me cobran el robo, una vez que me lo robaron, muchachos, se gatilló la cobertura. ¿Cuál puede ser de buena fe lo que piensa cualquier consumidor? Hagamos una estadística en México y en Argentina. ¿El robo del auto qué cubre? ¿El robo del auto? Te hago un ejemplo más chiquito. Daños de mi madre, en casa de herrero, cuchillo de palo. Mi madre tenía el seguro de su casa, daños por agua. Se le inundó toda la casa porque se rompió un bidet y no sé qué. La póliza decía, se cubre daños por agua. Yo, abogado, que supuse que se cubría daños por agua. Hice el reclamo a la compañía y ¿qué me dijeron? Usted no tiene cobertura. No, sí, cubren daño por agua. No, pero lea la letra chica. ¿Y qué dice la letra chica? Se cubren los daños por agua únicamente del agua que viene de afuera para adentro y no de adentro del propio inmueble. Por eso en Argentina tenemos una cláusula abusiva, que espero que no la copien en México, que se llama cláusula de títulos de cláusula. Que dice, es gente genial. Hay un copyright. Cláusula de título de cláusula dice lo siguiente: los títulos puestos en las cláusulas únicamente son para sistematizar y organizar la póliza, pero no le brindan ningún derecho al asegurado, sino por lo que dice la letra chica, que generalmente la contradice. Perdón, ¿y la buena fe? ¿Se entiende por qué tenemos estos problemas? Nosotros estamos mejor, Waldo, porque eso lo dice nuestro Código Civil. O sea, ni siquiera se va directamente a la ley sobre el contrato seguro. Ahora, a ver, sigo con las preguntas, perdón. Tenemos aquí, y soy un poco complicado porque tengo una suplantación de identidad, porque aquí me parece que es Andrea Medina, pero por la forma de escribir, sin duda estamos hablando de que ha de ser Marcio Malfatti. Y te pregunta Marcio, si es que es cierto, a ver, acláramelo, querido amigo. Dice, Waldo, ¿cómo garantizar que la inteligencia artificial no sea un lombroso virtual? Y cuando le pregunté qué diablos era lombroso, se refiere a aquel italiano que tú sabes quién es. Es tremendo. Ojo, mis amigos, que, a ver, yo escribí un libro muy aburrido ahora que se llama Neurociencias e Inteligencia Artificial aplicada al Derecho. Una de las cuestiones tremendas que tenemos
es justamente la inteligencia artificial y el perfilamiento de los consumidores. ¿Qué va a significar eso? Que muchas veces ya se diga que usted va a cometer tal cosa y por tanto usted es un mal asegurado, o como está pasando en Estados Unidos, el caso Loomis, que es muy importante, donde para otorgarte la libertad, el juez entra a un sistema que se llama Compass. Ese sistema, que son algoritmos inteligentes opacos, es decir, que no sabés la trazabilidad y no sabés los fundamentos, dice, no, ¿sabe qué? Usted va a reincidir. Y se da la paradoja del Lombroso. ¿Por qué? Porque después se descubrió que casualmente quienes reincidían más según ese sistema, los latinos y los negros. En cambio, los rubios de ojos celestes, ellos no reincidían y no había ningún tipo de peligro. Entonces, muchísimo cuidado con la inteligencia artificial, con los lombrosos, que después llegar a determinar que vos vas a cometer un delito, aunque no lo cometas. Por eso lo que viene ahora a nivel ética y parte legal es la trazabilidad y la transparencia de la inteligencia artificial y de los algoritmos inteligentes. No olviden, muchachos, que ya hay sentencias que se dictan por inteligencia artificial. Ya lo tiene Argentina, un sistema Prometea, ya lo tiene Colombia y ya se está llegando a muchos lados. Pues bien, tenemos que tener mucho cuidado porque ahí se puede llegar a discriminar. A ver, ¿quién te discrimina vos, Pablo? El Waze. ¿Qué hace el Waze? Cuando vos pones un camino que te dice, no vaya por allí porque es una zona peligrosa. Una especie de lombroso genérico social de la gente que es, entre comillas, peligrosa. Graves problemas tuvo Waze porque lo acusaron de discriminar a la gente y no solo eso, esos lugares perdieron valor económico tremendamente. Por tanto, la realidad es que nosotros no nos tienen que meter con lombroso porque la persona todavía tiene su identidad, su personalidad. Es fundamental no caer en eso. Es buenísima la pregunta. A ver, Ana Sofía pregunta a Miguel, ¿cómo asegurar la neutralidad tecnológica entre las propias aseguradoras para asegurar la competencia y que no solo sean las grandes aseguradoras las que puedan considerar adecuadamente los riesgos? Mira, yo creo que, a ver, ese para mí es uno de los retos más importantes, porque la neutralidad tecnológica también dependerá mucho de los desarrollos y de las diferentes formas de llevar a cabo, o sea, de desarrollar digamos, el negocio asegurador. Pero la realidad es que, a ver, la tecnología al final no es de nadie, o sea, es, digamos, obviamente tienes un derecho sobre la tecnología en algún momento por crear algo novedoso, pero el punto importante de la neutralidad tecnológica es tú no puedes discriminar por el uso de la tecnología, y el uso de la tecnología no es otra cosa más que un medio. Entonces, a lo que voy y en lo que hemos visto hoy en día, por decir una de las cosas que me llama mucho la atención, es que tenemos una serie de medidas implementadas hoy en día para las aseguradoras, donde sí creo que existe una violación clara para el tema de la neutralidad tecnológica. Es decir, ¿qué tipo de medidas de seguridad necesitas? Las disposiciones actuales en la ley de contrato, la circular única, te dicen qué es lo que necesitas hacer, qué tipo de tecnología, cómo la tienes que presentar. Y eso, de alguna manera, ese es el problema. Asegurar la tecnología, o sea, como digo, la tecnología al final no es más que un medio. Entonces, lo que tienes que lograr tú como aseguradora es una serie, digamos, de principios básicos o de metas específicas. Es decir, si esa persona quiere contratar por internet una póliza de seguro, que la utilización de la tecnología, sea cual sea, esa sea suficiente como para saber tú que esa persona que te está contratando es ella, y que no te pueden imponer de alguna manera un canal determinado, una forma de hacer digamos, de presentar tu consentimiento, sino que esté abierto a que esa presentación de consentimientos, a esa discusión o comunicación con una aseguradora esté permitida bajo todos los canales tecnológicos habidos y por haber. Ahora, aquí el problema obviamente es que las aseguradoras grandes pues tienen opción de generar más tecnología, ¿no? O de desarrollar más tecnología. Sin embargo, lo curioso, y esa es la parte más interesante de todo este tema, es que al final, hoy en día lo que nos ha mostrado, por lo menos los últimos años, en el tema del desarrollo de la tecnología financiera,
es que los pequeños han sido quienes han roto ese esquema, ¿no? Han identificado nuevas formas de hacer negocio y esa es la parte importante. Al final, el tema no es otra cosa más que permitir que los medios, que utilizar los medios que estén al alcance de todos y no restringir la forma de presentar esa información al asegurador. Entonces, es un trabajo más del regulador y es un trabajo más de la ley. Es decir, reconocer todos los medios habidos para generar la relación contractual entre las partes. Ok. A ver, aquí hay Boris Molina, no estoy seguro, Boris, si eres costarricense, creo que sí. Nos hace una serie de transcripciones de Carneluti, Llywelyn y demás, y dice que es preferible tener mejores jueces que leyes, ¿no? Y que a fin de cuentas a lo mejor sería más fácil tener una reforma jurisprudencial que legislativa. Luego el mismo Boris menciona que se obtuvo una sentencia en Costa Rica en la que dice que lo que firme el consumidor no lo vincula de manera irrefutable. A través de WhatsApp, mi querido amigo Julio César Espinosa me ilustra respecto a una tesis de la primera sala que dice, habla del artículo 25 de la ley sobre el contrato seguro, en que pareciera que tampoco es obligatorio para el asegurado el conocer la póliza. Yo la verdad es que me parece aberrante pensar que alguien se obligue y luego diga que no se obligó, ¿no? ¿Verdad? Eso va contra mis más aferrados principios jurídicos. Tengo un comentario que puede Venga. aportar mucho con respecto a eso. Yo critico mucho el nuevo Código Civil argentino, pero no importa. Hay un artículo sí que es maravilloso, que es único en el mundo, creo yo, por lo menos donde lo conozco, que es el artículo 1118 de Consumidores, que dice lo siguiente: las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente por el consumidor igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. A ver, Waldo, pero déjame te digo, yo estoy de acuerdo contigo y además yo creo que le urge a México una nueva visión de protección al consumidor de seguros. Vamos, es tal la lejanía que existe en ese concepto, que ya me tocará platicar del tema, que en México ni siquiera se le llama consumidor al de seguros, se le llama usuario, ¿no? O sea, así como que es otro tema, conmigo no te metas. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene prohibido por ley conocer esos asuntos. Entonces, yo entiendo que debemos de darle una protección al asegurado, pero me parece que vuelvo al mismo tema, que cuando hablamos de expectativas razonables y de la exquisita buena fe, híjole, pues yo creo que hay que ser cautos, porque hoy por hoy si la gente no actúa como quiere, como exige que el otro actúe, y en México la verdad es que las personas no actúan con una gran mayoría con expectativas razonables. En fin, a mí me hace mucho ruido el tema. Yo te cuento, en Argentina estamos muy acostumbrados a tomar el parámetro de la razonabilidad. ¿Ok? Entonces, tenemos un fallo de la Corte Suprema muy interesante, Santa Coloma, que dice: justicia es lo que el común de la gente entiende como justo. Para bien o para mal, no es binario, ¿ok? Pero ojo con el tema de la famosa seguridad jurídica. La seguridad jurídica, para mí, es previsibilidad con justicia. Porque si no, San Agustín decía, y vos lo conocés mejor, una sociedad que no tiene un derecho justo no se diferencia nada de una banda de ladrones. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar a la realidad todos estos conceptos que nos han hecho meter en la cabeza, y te tiro un par de cuestiones más de principios que son heréticos. Pero uno, por ejemplo, muchachos, si hablamos con realismo, acordémonos cuando estamos en el primer año de la facultad y el profesor te dijo: doctor Medina o doctor Pablo, el derecho se presume conocido por todos. Vos levantaste la mano y dijiste: no, doctor, mi mamá no lo sabe, mi hermano no lo sabe, mi vecino no lo sabe. Después de 5 años de facultad, ¿qué salimos diciendo? El derecho se presume conocido por todos. ¿Es una mentira? Claro que sí. ¿Es una ficción? Por supuesto. Es, como diría Harari, es una posverdad. Es una ficción que nos terminan convenciendo que es verdad. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El derecho no se presume conocido por los consumidores.
¿Por qué? Porque yo no sé cómo será México, pero en Argentina nadie ha leído ni de casualidad la ley de seguros de los consumidores, ni la ley, ni el Código Civil, ni nada. Entonces, ¿qué dice la ley del Código Civil argentino? En el deber de información, la empresa le debe informar al consumidor toda circunstancia relevante. Y mi pregunta es, si el derecho es una circunstancia relevante, es obligación de las compañías de seguros o de las empresas informar eso al asegurado. Y te tiro otro principio más delirante. No hay desobligación sin causa. ¿Qué significa esto? Que una compañía de seguros no puede desobligarse si no tiene un fundamento lógico. Por ejemplo, no alcanza que la denuncia sea tardía. Perdón. Bueno, yo también creo otra cosa. O sea, tampoco podemos crear este desequilibrio, porque a lo que estamos llegando es a crear un desequilibrio total. ¿Dónde dejamos a los intermediarios? O sea, ¿cuál es su labor de asesoramiento? ¿Y hasta dónde tienen que llegar ellos a asesorar? Y de alguna manera a presentarle al asegurado la información necesaria para que tome una decisión consciente, clara y informada. O sea, si partimos de esa base. Y la segunda, que a mí me parece también fundamental, es qué riesgo, o sea, al final esto no es otra cosa más que un mecanismo de administración de riesgos. O sea, es prácticamente dejarle sin ningún riesgo. Es decir, el asegurado, por el actuar bien o mal, no importa, lo vamos a cubrir, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque tampoco le estamos poniendo ciertas cortapisas o no les estamos obligando a tomar ciertos riesgos. Es decir, el asegurado al final no es otra cosa que alguien que tiene un riesgo que lo quiere transmitir a alguien más para que esa persona se lo pueda administrar. Pero al final el riesgo es de él. Si lo que buscamos es no tener conocimiento de lo que estamos haciendo y no movernos, no dar esa pauta para que esa persona conozca y entienda bien lo que está firmando, pues prácticamente lo que estamos volviendo a hacer es, efectivamente, lo que decías, Waldo, del sistema 1 al sistema 2. El 90% de nuestras decisiones no van a ser sistema 1, el 100% van a ser del sistema 1. Vamos a dejar de tener sistema 2 en la cabeza. Es que en realidad yo te comento lo siguiente, lo que se está haciendo en los países desarrollados, siguiendo lo que vos bien decís respecto al sistema 1, es que las exclusiones de cobertura son válidas. La respuesta es, si son razonables, sí, por supuesto. Ahora, ¿qué exclusiones de cobertura le tenés que explicar al asegurado? Que casi seguro no va a leer nada, tan solo una página. Le tenés que poner aquellas que estadísticamente son las que mayormente utilizan las compañías de seguro para rechazar los siniestros. Es decir, vos sabés cuáles son las expectativas del asegurado. Y decime, bueno, contame, ¿cuáles son los 10 siniestros que más rechazás y cuáles son los motivos? Bueno, esas son las expectativas sobre el asegurado. Esas ponelas en la primera hoja y explicáselas al asegurado. En Argentina las primeras 10 hojas te explican qué es guerra internacional, qué es conmoción civil, qué es conmoción militar, y nadie tiene la expectativa razonable de que eso se lo cubran. Y te llenan de papeles inútilmente. En cambio, lo que a vos sí te interesa, que tendría que estar en una página, porque yo me imagino que en México, la ley de Pareto, el 80% de los siniestros se rechazan con el 20% de la cláusula. Pues bien, ese 20% de la cláusula, lo pones en la primera hoja y dices, ojo, si yo te estoy rechazando casi todos los siniestros por estas 5 cláusulas, señor, te la pongo en la primera cláusula y ahí te bajo las expectativas razonables, porque yo entiendo que hay exclusión de cobertura, pero si el asegurado cree que tiene cobertura por eso y vos se lo explicás claramente en una hoja, en la warning box, en el alerta asegurado, ahí vamos a llevar mayor transparencia al asegurado. Pero si como en Argentina se la escondés dentro de los 37 kilos de póliza, es imposible que el tipo lo sepa. ¿Entendés? Sí. Las expectativas razonables, las compañías las saben, porque conocen cuáles son los rechazos del siniestro. Entonces, si actuamos de buena fe, decís, sí, ¿por qué rechazamos los siniestros? Estos son los 10 motivos fundamentales. Pues bien, esos 10 motivos los ponemos en la hoja 1. Ahora, te voy a decir una cosa que yo creo que es importante. Hoy en día en nuestra ley hay algo que adolece y que a mí me parece fundamental. Creo que tenemos que tener unos principios claros, unas reglas claras de interpretación de los contratos de seguro. O sea, hoy en día vamos al Código Civil directamente, nosotros lo utilizamos de manera supletoria para interpretar los contratos, pero lo que nos lleva a eso es obviamente a que
no siempre cuadra, no siempre las reglas de interpretación son claras. Efectivamente, a mí me parece que ser breve, no complicar las pólizas de seguro, es fundamental, no solo para el asegurado, pero para la aseguradora también, porque Claro. a ver, el día de mañana tienes una acción colectiva de 100 personas y dices, ¿quién fue el que redactó esto? Pues sepa quién. O sea, hay condiciones generales que las ves y se redactaron 5 veces y se pegó aquí y allá y se hicieron 3, 4 parches, 20 parches. Y los dictámenes de congruencia no son dictámenes ni de congruencia, ¿no? No, claro, por supuesto que no. Allá en México se llama la palabra premio a lo que paga el asegurado. No, es prima. No, prima. Bueno, acá en Argentina la prima es la parte técnica y el premio es con los impuestos, comisiones, etc. Estaba dando clase y una alumna me dice, cuando hablamos de claridad, una alumna que trabaja en una compañía de seguros me dice, doctor, le cuento lo que pasó ayer. Vino una señora muy humilde con la póliza en la mano y dice, vengo a cobrar. Entonces la alumna, que era empleada de la compañía, dice, ¿usted tuvo un siniestro? No. ¿Y entonces cómo viene a cobrar, señora? Y por acá me llegó la póliza y dice, premio, $2.000. Y entender, es una persona normal, ¿por qué tiene que entender esta terminología tan rara que tenemos nosotros? Y está hecho a propósito, esto no es casualidad, no es que no se dieron cuenta, saben que es así. A ver, perdón, voy a seguir con preguntas porque está muy interesante, pero si no nos vamos a quedar a la mitad. A ver, Elías Gamis le pregunta a Waldo, que va de la mano con otra pregunta. Dice, ¿consideras, Waldo, que un sistema jurídico como el Common Law es un sistema mejor que se adapta a la actualidad para la regulación e interpretación en la materia de seguros? Y espérense, porque Carlos Campos me parece que redondea la pregunta y dice, ¿qué debería contemplar una nueva ley para que, en su opinión, a los dos, esta fuera razonable, completa y óptima? Y me parece que si contestan eso, podemos dar por terminado nuestro ciclo de conferencias, de 16 conferencias, y sería maravilloso, pero creo que queremos oírlos. Yo te cuento humildemente, una de las taras que tenemos en Argentina es tratar de copiar cosas del extranjero que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia. Entonces, tenemos que tener muy claro lo que decía Savigny. El derecho, como la costumbre, se va haciendo de a poco y tiene que reflejar la forma de ser de cada uno. Yo creería que el Common Law, para Argentina por lo menos, tan latinos como somos, no sería oportuno, aunque le sirve a los yanquis, le sirve a los ingleses, pero acá no creo que serviría. Y una ley de seguros, para mí lo que tendría que tener muy presente sería que, por ejemplo, de lo que surge de las neurociencias, y si es verdad lo que dicen los científicos, que el 90% de las decisiones que tomamos no son racionales, mi pregunta sería, ¿podemos basar una nueva ley de seguros fundándola en que el asegurado toma decisiones racionales cuando científicamente está acreditado que ello no es así? Y segundo, como para mí es un contrato de adhesión y un contrato de consumo, no sé cómo será en México, pero para mí debería ser fundamental la participación de los organismos de control estatales, que serían los que tendrían que hacer las pólizas de seguros con la participación de asociaciones de consumidores para que podamos tener algún tipo de simetría, porque hoy la asimetría que hay entre las compañías de seguros y el asegurado es total y absoluta. No entienden nada. Entonces, uno, que la ley determine claramente que no son decisiones racionales porque está acreditado que no es así. Y segundo, que el texto de la póliza jamás es de común acuerdo, ni mucho menos. El Estado tiene que tener una participación proactiva en eso, utilizando lo que Richard Thaler habla de nudges, que son los empujoncitos para que uno tenga la mejor actuación posible. Y ahí el Estado tiene que tener la participación de asociaciones de consumidores para tratar de equilibrar un poco la situación. ¿Tu opinión, Miguel? Pues mi opinión, yo creo que hay varios puntos que son importantes que yo consideraría. La primera es, obviamente, tenemos que considerar la integración de la tecnología al contrato de seguro y poner los medios y las salvaguardas necesarias para que esa tecnología no sea discriminatoria, que permita la interacción entre las aseguradoras y los asegurados. Eso para mí me parece que es importante. Dos, yo creo que aclarar la participación del agente de seguros es ser mucho más claro
en la importancia y en la relevancia de la gente de seguros en toda esta discusión. Sí establecer ciertos principios que creo que son muy relevantes, y para mí el principio de la no complejidad del contrato es fundamental. Entonces, tratar de lograr contratos mucho más sencillos y tratar de lograr tratar de ser mucho más, no casuístico, pero yo diría un poco más claros y más aterrizados al lenguaje común, no tan técnicos y tan complejos. Y un contrato de seguro, creo que necesitamos, los contratos de seguros deberían ser contratos sencillos, contratos donde tengas cobertura, exclusiones y probablemente algunas aclaraciones particulares sobre básicas de cómo opera tu seguro. No veo un contrato de 150 hojas. Claramente para mí hay la distinción, los contratos donde hay una clara desequilibrio también tendrían que estar reconocidos como tal y debería tener salvaguardas importantes. Pero la parte que me llama también la atención y donde yo creo que valdría la pena ahondar es, considerando la tecnología, qué nuevos mecanismos son importantes, tanto para proteger los intereses de los asegurados como de las aseguradoras, y en ambos casos. ¿A qué me refiero? A que las declaraciones en los contratos de seguro probablemente tienen que perder peso para perfeccionar el contrato. O sea, bueno, no para perfeccionar el contrato, me refiero a que las declaraciones ya no van a ser tan relevantes para el destino del contrato de seguro. Hay información que ya tiene la aseguradora y que de facto sabemos que la tiene y que no necesitas contar con unas declaraciones y darle tanto peso a unas declaraciones. Eso me parece uno. Dos, mecanismos que permitan a las aseguradoras también tener saber cómo poder suscribir mejor sus riesgos. ¿A qué me refiero con eso? Pues me refiero a la buena fe. La buena fe creo que tiene que modificarse y tiene que cambiar el concepto, lo tenemos que renovar. Creo que hoy la buena fe se tendría que ver mucho más modernizada. Y también me refiero a todos los otros mecanismos de entendimiento del riesgo propiamente, ¿no? O sea, mecanismos de aclarar cómo vas a funcionar con los temas de periodos de espera, qué es un periodo de espera, qué es importante, o sea, qué se puede hacer o no en un periodo de espera. Hay muchas cosas que lo tenemos en la circular única que efectivamente valdría la pena revisar y incorporar. El tema de interpretación de los contratos, eso es súper importante. No tenemos unas reglas claras de interpretación de los contratos y probablemente yo buscaría temas de ese sentido y alinear intereses. Al final creo que a nadie le conviene tener aseguradoras que no pagan y asegurados que mienten. Entonces, si podemos crear asimetría de la información y simetría de la información y creamos conductos fáciles y la tecnología nos los permite, tenemos que dar los elementos suficientes para que eso suceda, ¿no? Ese para mí sería digamos, la conclusión básica, ¿no? Ok, dos cositas, Pablo, dos cositas chiquititas para la próxima ley. Yo tengo una idea de hereje absoluta que en Argentina nadie me quiere, pero no importa. Y es que el productor de seguros, el corredor, ¿qué hace? Vende seguros. ¿De quién? De la compañía. ¿Quién le paga la comisión? La compañía de seguros. ¿Quién lo manda de viaje gratis a Europa si cumple con los objetivos? La compañía de seguros. Por tanto, si tiene orejas de elefante, trompa de elefante y cola de elefante, no es un perro, es un elefante. Por tanto, él forma parte de la cadena de comercialización de la compañía de seguros. Ergo, todo yerro que cometa el productor de seguros necesariamente tiene que responsabilizar a la compañía de seguros, porque él forma parte de esa cadena de comercialización. Y la segunda, y es fundamental, y acá retomando lo que la colega ha preguntado del Common Law, que en Argentina todavía nos cuesta, pero es fundamental, mis amigos, y ya el amigo Bojorquez algo decía al respecto, la aplicación de daños punitivos a las compañías de seguros es fundamental. ¿Por qué? Porque en Argentina se utiliza la teoría de incumplimiento eficiente. ¿Qué significa eso? Que la compañía de seguros no cumple y encima gana plata. La única manera que tienen los países desarrollados, Estados Unidos y toda Europa, es la aplicación de daños punitivos. Con esos ilícitos lucrativos, perfecto, Julián, es así. Con esos daños punitivos
se logra llevar justicia a las compañías de seguros. Por eso las compañías de seguros yanquis pagan inmediatamente, no porque son protestantes y son mejores, sino porque hacen un análisis económico del derecho, de manera tal que si incumplen una indemnización de $1.000 y le aplican un daño punitivo de $1.000.000, no les conviene. Por eso pagan. ¿Y cuál es el problema? Cuando esas compañías de seguros norteamericanas vienen a Argentina, ¿qué hacen? Se argentinizan. ¿Y saben qué? La culpa no es de la compañía de seguros. La culpa es nuestra, que no le aplicamos los daños punitivos como corresponde. Eso creo que sería la herramienta fundamental para que las compañías de seguros paguen en tiempo y forma. Va. Oigan, a ver, son 8:31. Nuestro compromiso es terminar a tiempo. No quisiera terminar sin dos cosas. Hay muchas preguntas sin responder. Le debemos respuestas a Ana Sofía Vázquez, a José Alberto Loza, a Gerardo Quintana, a Carlos Ver, pero bueno, con Carlos no hay problema porque nunca acabaríamos de contestar. A nuestro querido amigo Luis Felipe García Trejo, a Alberto Torres, a Fabiola Lama, a Fernando Ávila, y la verdad es que hay preguntas interesantísimas, y a Edgar Ricardo Rodríguez Ramos. Lamentablemente no vamos a poder terminar porque si empezamos el primero con rompiendo las reglas, se van a acabar aburriendo y nos faltan 15 que van a ser estupendas pláticas. Insisto que la vara que nos has puesto, Waldo, con tus locuras, muy conocidas para muchos de nosotros, desconocidas para otros tantos, y el enfoque muchísimo más. ¿Cuál sería la palabra que yo utilizaría para hablar de Miguel? Más tecnológico, más aterrizado, güey, porque tú pareces un sopilote, no es como le llamen a los sopilotes en Argentina. Aquellos pájaros que planean y luego les cuesta aterrizar, pero con unas ideas que a nadie se les ocurren. Miguel, muchísimas gracias, muchísimas felicidades, Waldo. Estupendo, será la primera de muchas. Y Genuario, bueno, que la verdad es que desde luego mil gracias por parte de la asociación al asegurador, y les dejo la palabra para que se despidan. Miguel, por favor. No, Waldo, tú que eres aquí el invitado, les agradezco, amigos, el haber estado acá. Todo esto, lo que planteo, es herejía. Yo les cuento una intimidad. En los congresos de seguros de Argentina, yo en los últimos 30 años presenté como más de 100 ponencias, y yo tengo un récord único en la historia de la humanidad que figura en el libro de Guinness, y es que todas mis ponencias, cuando fueron votadas por unanimidad. Todo el Congreso levantó la mano y rechazó mis ponencias. ¿Ok? Es así que estoy acostumbrado que eso sea así. Pero, ¿cómo quiero terminar con esto? Yo soy un optimista iure de iure. Y había una frase de un gran autor argentino que decía: la sociedad jamás va a llegar a donde quieran los optimistas, los idealistas, pero va a llegar mucho más lejos que si los idealistas no hubieran existido. Planteamos estas cosas que a veces son ideas medias etéreas, pero no olviden que la herejía de hoy es la ortodoxia del mañana. Por tanto, lo planteamos a ver si tenemos suerte. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para mí ha sido un gran honor y un gran orgullo estar con ustedes. Muchas gracias. Miguel. Pues yo agradecer enormemente esta oportunidad. La participación que hemos tenido ha sido fenomenal. Obviamente al asegurador agradezco porque siempre han estado ahí para apoyar todas las locuras que se nos ocurren en la asociación. Me llevo un buen sabor de boca porque curiosamente lo que decía Pablo hace un minuto, que eso es lo que digo, tengo ese lado melancólico porque hoy en día tendríamos nuestro Congreso Internacional de Seguros en México con todos los ponentes que van a ver o que van a tener la oportunidad de escuchar. Teníamos un congreso armado para esto. Desgraciadamente no se pudo hacer, no lo vamos a dejar, obviamente. Esto es algo que vamos a hacerlo, lo vamos a lograr con o sin, con o sin la pandemia, vamos a tratar de hacerlo. 2022 tendremos congreso en México. Esa es la idea. Y por supuesto, Pablo, y obviamente quiero agradecer también a Pablo. Pablo ha sido una fuente, obviamente, de inspiración dentro de la MEDECEF.
a Álvaro Adame, que también ha estado aquí en los engranajes y hemos estado dándole muy duro, a Julio, a Juan Pablo Telles también, a Alex, a todos, porque hemos hecho un trabajo que nos ha costado, pero ahí vamos, y la idea es seguir avanzando con este tipo de cosas. Y a ver, lo que sí les quiero comentar, y me gustaría nada más comentarles este tema es, la idea de todas estas pláticas es generar un documento de trabajo, que ese documento de trabajo nos sirva para seguir generando ideas, y nuestra meta, nuestra idea es, necesitamos tener un proyecto de ley, o bueno, a ver si esa conclusión o esa conclusión que yo tengo de alguna manera y que comparten mis colegas de la MEDECEF, también la podemos trasladar y tener un documento, un producto hecho a medida, dinámico, que nos ayude. No sé si pueda llegar a hacer una ley en forma, pero la idea es generar ruido, generar diálogo, generar discusiones y traer conceptos, ¿no? Conceptos nuevos que nos ayuden a entender mejor lo que hacemos día a día. Entonces, para mí eso es bien importante. Ese es el producto que queremos ver terminado después de estas 16 sesiones. Va a haber un segundo ciclo, esperemos, y estoy seguro que así será, de conferencias, y vamos a seguir avanzando con estos temas porque realmente creo que necesitamos generar discusión y necesitamos el intercambiar ideas. Entonces, pues, le agradezco a Waldo, obviamente. La verdad es que me has puesto a sudar en muchas cosas. Comparto mucho de tus ideas y la verdad es que no me queda más que decir que aprendí muchísimo contigo. Todos aprendimos. Esto es lo bueno. Aprendemos no es que alguien tenga la razón y que baja línea de cómo es. Entre todos vamos creando y todos vamos pensando y cada pregunta aporta algo para reanalizar lo que dijimos y eso ayuda que entre esto, lo importante es que lo construimos entre todos. No hay una mente privilegiada de ningún lado que determine. No, entre todos vamos sumando y eso es lo bueno, sin ninguna duda. Dos comentarios antes de irnos. Waldo, en lo personal, todo mi aprecio y muchísimas gracias por participar con nosotros. Te vamos a seguir molestando para que estés con nosotros. Siempre hay cosas que aprenderte. Y segundo, y antes de que termine Genuario con la despedida, por favor, todas sus preguntas mándenlas a la casilla de preguntas, porque de repente al moderador, yo no lo voy a hacer siempre, se le complica estar viendo ambas cosas. Y luego, cuando hay poco tiempo, quedamos mal con ustedes. Entonces, les agradecería que nos manden las preguntas a la casilla correspondiente. Es más fácil. A lo mejor seguiremos cometiendo errores, pero trataremos de hacerlos menos. Muchísimas gracias. Genuario, te dejo la voz. Pues, ¿qué les digo? No siendo abogado, pero observando su diálogo, casi me explico por qué en 85 años no ha sido modificada la ley. Entonces, yo realmente reconozco y aplaudo mucho la iniciativa de hacer estas mesas redondas con una intención que ojalá fructifique en algo que necesita la industria, como decía, finalmente para un contrato más sencillo, más claro, más entendible, ¿no? Entonces, muchas gracias por hacernos parte de esto y evidentemente en el asegurador estamos encantados de estar con ustedes y de apoyar, como dice Miguel Ángel, locuras, y ojalá haya muchas, porque creo que en Argentina nos dimos cuenta que también hay, y creo que en toda América Latina hay inquietudes. Muchas gracias por la invitación y por el gusto realmente de estar aquí, de escucharlos y seguramente para beneficio de la industria.